Volvemos a dedicar un espacio a la mujer porque es imprescindible hablar de ella después de los casos de violencia que no dejamos de hablar de ellos lamentablemente, tristemente o injustamente. Hoy queremos hablar de esta realidad desde un punto de vista más psicológico que creo que a todos y a todas nos puede ayudar mucho, que es la autoestima. Para ello nuestra psicóloga Catalina Fuster, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Necesitamos tu ayuda para definir, vamos por partes, el concepto de autoestima. ¿Qué entendemos por autoestima? Pues la autoestima, dicho en pocas palabras, sería la valoración positiva que hacemos de nosotras mismas. Muchas veces se confunde la autoestima con un estado de ánimo. Yo a veces cuando hago talleres o cursos y demás y pregunto por la autoestima, sobre todo a las mujeres, a veces dicen, bueno, pues ahora tengo una temporada que la tengo baja. Y a veces confundimos eso como con un estado de ánimo. La autoestima es esa valoración que nos permite creer en nosotras mismas. Si yo creo que soy capaz de resolver situaciones, pues más o menos digamos que eso se basa en mi autoestima, en mi autoconcepto. Y el estado de ánimo es algo mucho más variable. De hecho, a lo largo del día pasamos por diferentes momentos anímicos, pasamos por muchas emociones, con lo cual el ánimo es más variable, la autoestima sería un valor más estable, ¿no? Pero siempre es esa consideración positiva, hasta dónde nos consideramos en positivo y nos queremos a nosotras mismas. Los psicólogos siempre nos habláis de que la autoestima se construye o se autoconstruye, entonces hoy queremos saber cómo se construye y un poco qué nos influye en que la tengamos de una forma u otra. Claro, la autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, desde que nacemos prácticamente, ¿no? Cuando somos pequeñas, pues el tipo de mensajes que se nos dan, las experiencias que vamos viviendo nos hacen aprender a ver hasta qué punto nos podemos fiar de nosotras mismas, hasta qué punto yo puedo confiar en mí. Y eso, la primera referencia que tengo suele ser muchas veces a través de los demás. Cuando somos pequeñas es fundamental, o a la gente que tenga niños y niñas pequeños, es fundamental corregirles, por ejemplo, en base a las acciones que hacen, no en base a decir eres tal o cual cosa, ¿no? Lo típico que alguna vez le hemos dicho a un niño es que eres muy malo o eres un trasto. Todas esas definiciones se van quedando ahí en la propia autoestima. No es lo mismo que te digan no te has portado bien o esto que has hecho no me ha gustado, que te digan eres tal o cual cosa, ¿no? Como generalizaciones. Efectivamente, efectivamente. Entonces todos los mensajes que vamos recibiendo, las experiencias que vamos teniendo en boca de los demás, fundamentalmente, nos hacen tener un concepto de nosotras mismas. Si aumentan más o hay más mensajes en positivo, nuestra autoestima se va a mantener bien. Si los mensajes son mayoritariamente negativos, nuestra autoestima se va a resentir. Y además hay que tener en cuenta que tenemos tendencia a recordar más lo malo que lo bueno. Con lo cual los mensajes negativos al final tienen mucho más peso. Aprovechamos también para decir lo importante que es decir en general las cosas que hacemos y que hacemos bien, a todo el mundo, a niños y a mayores. Entonces, Catalina, se me ocurre, a una determinada edad, un niño o una niña, la autoestima que pueda tener depende de su familia, depende de sus padres. No diríamos tanto como eso, no es solamente la familia. Hay que tener en cuenta que las personas nos movemos en muchísimos entornos y todos los entornos influyen. La familia tiene un peso importante, sobre todo cuando somos más pequeños y más pequeñas, pero de más mayores hay otros entornos externos, el entorno profesional, toda la parte laboral también va a tener su parte de influencia y también lo que cada una pensamos de nosotras, porque no olvidemos que siempre hay un espacio privado que los demás no conocen, puede ser más grande o más pequeño, pero siempre hay un espacio privado donde prácticamente no dejamos entrar a nadie. Y centrándonos un poco quizás en el papel de la mujer, en base a esos mensajes que nos han lanzado de pequeñas, hemos sido educadas por mujeres, quizá se va haciendo la bola de nieve de ese intento de demostrar más que a parecer tenemos las mujeres. ¿En qué influyen las mujeres en la autoestima? Bueno, yo creo que en las mujeres influyen cuestiones sobre todo de género por cómo se nos ha educado, por el papel que la sociedad nos atribuye y no tanto por el hecho de ser mujeres desde el punto de vista biológico. Intento explicarme un poco mejor. Tradicionalmente la mujer ha tenido un papel
menos visible en la sociedad. Si nos remontásemos y fuésemos años para atrás, pues el papel fundamental de las mujeres era más bien ocuparse del ámbito doméstico, del cuidado y la crianza de los hijos, de las labores de atención dentro de casa, de una forma dicha muy simple y muy escueta. Ese trabajo, desde un punto de vista de la sociedad, es un trabajo invisible, es un trabajo que no tiene grandes reconocimientos. Los reconocimientos se los llevan más todo lo que son papeles en el ámbito público, y ahí preferentemente han estado los hombres. Desde ese punto de vista y a nivel colectivo podríamos decir que las mujeres tenemos tendencia a que nuestra autoestima esté por debajo, socialmente, de la de los hombres, por ejemplo. Y hemos tenido esa necesidad de demostrar más que ellos nuestra valía, nuestra capacidad, y que también estábamos preparadas para ocupar determinados puestos. Y eso yo creo que todavía es algo que hoy en día nos lastra, en mayor o menor medida. Pues bueno, desde casa, que nos esté viendo hombres, mujeres, niños y grandes, dirán, pues yo no sé si tengo mi autoestima baja o alta, ¿cómo lo puedo saber? Y sobre todo, ¿cómo la puedo cuidar o proteger, como podríamos decir? Bueno, yo a veces digo que vamos a intentar darle un valor numérico. Ahora mismo, las personas que nos están viendo, que piensen por un instante cuál sería la nota que le pondrían a su autoestima. A ver si pasa mucho del 5, si se queda justo ahí o si quizás se queda un poco por debajo, ¿no? Ese valor puede ser un indicativo. ¿Qué cosas podemos hacer para cuidarla? Aunque tengamos una buena autoestima, hay que cuidarla, es como todo. Podemos tener buena salud, pero tenemos que seguir teniendo hábitos de vida saludables. Para cuidar nuestra autoestima, vamos a intentar no generalizar situaciones. Antes lo decíamos, ¿no? Vamos a ser capaces de analizar y valorar las cosas que nos ocurren de forma concreta y específica. Es importante que aprendamos a no compararnos. Muchas veces tenemos esa tendencia a compararnos con otras personas. Es fundamental que seamos conscientes de nuestros propios logros, de las cosas que hacemos bien. Cada día todas las personas tenemos pequeños logros, cosas cotidianas, pero que suponen, bueno, haber sido capaz de o vencer algo negativo, o conseguir responder adecuadamente a alguna situación, o habernos cuidado de algo de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Todos esos pequeños detalles, el ser capaces de mantener eso como un hábito y valorar siempre alguna cuestión, por pequeña que sea, eso consigue que nuestra autoestima más o menos se vaya manteniendo a salvo. Pues entonces nos quedamos con esos ingredientes, podemos decir, Catalina. Sí, sí, desde luego. Pues desde casa, como siempre, la dirección de correo programas@ciudadreal.es para que nos propongan algún tema que les preocupe o les parezca interesante, Catalina, y te emplazamos a la próxima semana a hablar de algún tema de actualidad que nos interesa. Muy bien, gracias. Muchas gracias.